Bien. Bueno, la idea de hoy es ver una visión un poquito general, porque es la primera clase de lo que es aparato urinario, ¿sí? Así que vamos a arrancar con ciertas cuestiones bastante rudimentarias de la anatomía del sistema urinario, ¿bien? Como todos sabrán, el sistema urinario está compuesto por distintos órganos, ¿sí? Que en su conjunto componen un sistema. Estos órganos son dos órganos bilaterales, como son los riñones y los uréteres, y dos órganos centrales unilaterales, como son vejiga y uretra. ¿Bien? Vamos a hacer un poco más hincapié, lógicamente, por la función que tiene en lo que es riñón, pero es importante conocer el recorrido de la orina hasta su desembocadura a través de la uretra. ¿Bien? Entonces, como decíamos, los riñones son órganos pares que se encuentran en el retroperitoneo y que van a estar a ambos lados de la columna dorso-lumbar. ¿Bien? Conocer la ubicación es importante por la clínica. Después, cuando analicemos la parte semiológica, los distintos síndromes renales, síndrome nefrítico, nefrótico, la infección urinaria, conocer la topología renal es muy importante desde el punto de vista clínico y práctico. ¿Bien? Después tenemos un... Sí, sí. ¿Me preguntaron algo? Me pareció. No, profesor, que tiene el micrófono abierto. Ah, bien. Bueno, después tenemos un sistema Profe, renal. Bien. perdón, Sí. es que a mí no me carga el PowerPoint que estás compartiendo. Em, no sé si por ahí lo podría sacar y volver a poner, por favor, porque no se me ¿No lo quedó puedes como en ver? blanco. Sí, cómo no. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí se ve bien. Bien, Gracias. perfecto. Entonces decíamos, tenemos un sistema excretor renal, ¿sí? Que está formado por ambos uréteres que realizan un largo recorrido, bien, desde los riñones, desembocando en la vejiga, en la región del trígono vesical, bien. La vejiga, como un único órgano en la región pélvica, en la línea media, que como vamos a ver es una víscera hueca que tiene fuertes paredes musculares, que es lo que se conoce como el detrusor de la vejiga, bien. Y finalmente la uretra, que es un órgano único que es el conducto final de la vía urinaria, que tiene distinta morfología y anatomía tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, fíjense, como decíamos, los riñones son órganos pares que están ubicados a nivel del retroperitoneo, entre la vértebra T11 y L3, bien, tienen forma de aluvia o de habichuela, miden 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de grosor. Bien, y van a ver que la topografía no es la misma en el riñón derecho con respecto al riñón izquierdo, y esto tiene que ver con las vísceras contiguas. ¿Sí? A nivel del riñón derecho vamos a ver que está un poquito por debajo porque el hígado ejerce una presión sobre el riñón y eso hace que se localice entre 12 y L3, mientras que el riñón del lado izquierdo se localiza entre T11 y L2. ¿Bien? La localización del riñón es importante porque vamos a ver que está contenida en una fascia, que es la fascia renal, y muchas veces en ciertas cuestiones patológicas puede haber lo que se denomina una ptosis renal cuando el riñón está caído de su localización y eso puede condicionar ciertas patologías como incluso el desarrollo de hipertensión arterial. Esperen que voy dejando entrar a los compañeros. Bien, entonces fíjense, ¿cuáles son los órganos o los medios de fijación del riñón? Bien, este es un corte axial del abdomen, esto es lo que vemos cuando hacemos una tomografía, obviamente este es un esquema, pero es un corte tomográfico axial, donde van a ver los riñones a ambos lados en el retroperitoneo, fíjense acá en verde por delante se encuentra el peritoneo. Recuerden que los músculos están revertidos por las denominadas fascias, ¿sí? Acá tenemos el músculo transverso, que emite un tabique y que va a dar una fascia, que es la fascia prerrenal o fascia de Gerota, y una posterior, que es la fascia retrorrenal o la fascia de Zuckerland. Estas fascias, ¿sí? Lo que van a hacer es componer la bolsa que reviste al riñón, por lo tanto es importante tener en cuenta que el riñón no está en posición fijado por el peritoneo, sino por esta fascia de Gerota y por esta fascia retrorrenal.
¿bien? Y lo que le va a dar el medio de fijación a las fosas lumbares, a los riñones, son, por un lado, estas fascias que mencionamos recién, pero además la grasa perirrenal y las estructuras vasculares que salen y entran del riñón, como son la vena renal y la arteria renal, ¿sí? Entonces, la cápsula adiposa junto con la fascia perirrenal y los vasos renales van a formar parte de los medios de fijación renal. ¿Bien? Entonces, fíjese en detalle, como decíamos, tenemos la fascia prerrenal, la fascia retrorrenal, la grasa adiposa o cuerpo adiposa de Gerota, ¿sí? Y los vasos renales, que son los que van a permitir la fijación del riñón en su localización. Entonces, fíjense cuáles son las relaciones del riñón. Lógicamente que las relaciones van a ser diferentes del lado derecho con respecto al lado izquierdo, ¿bien? Pero en el caso de las relaciones del riñón, el polo superior, lógicamente van a estar contactados con el diafragma y con una pequeña glándula que recibe el nombre por su topografía, que son las glándulas suprarrenales, ¿sí? Perdonen chicos que voy interrumpiendo porque tengo que ir ingresando compañeros que están esperando en cola de atención. Entonces tenemos el diafragma y las glándulas suprarrenales. Y esto es importante porque van a ver que los riñones, si bien están fijados en su fosa lumbar, en esa topografía, guardan íntima relación con el diafragma. E incluso por esa estrecha relación que tienen con el diafragma, los riñones se van a desplazar con los movimientos diafragmáticos. ¿Bien? En la cara inferior van a estar en contacto con el músculo cuadrado lumbar y con el músculo psoas-ilíaco, ¿sí? Acá lo ven en marrón el psoas-ilíaco y en violeta el cuadrado lumbar. Hacia atrás, bien, van a estar también en contacto con el cuadrado lumbar y el psoas-ilíaco, y hacia adelante van a ver que las relaciones son diferentes del lado derecho con respecto al lado izquierdo. Tenemos que del lado derecho, como habíamos dicho, tenía importancia la ubicación del hígado, que comprimía o que desplazaba hacia abajo al riñón. Entonces va a estar en contacto por un lado con el hígado y por otro lado con el ángulo hepático del colon, ¿bien? Del lado izquierdo va a estar en contacto con el vaso y con el ángulo esplénico del colon. Hacia adentro vamos a ver que los riñones tienen una pequeña hendidura que se llama ilio renal, por donde entran y salen el componente vasculonervioso, en este caso la arteria y la vena renal, y hacia los lados con la pared anterolateral del abdomen formado por el músculo transverso. ¿Bien? ¿Cuál es la configuración externa del riñón? Vamos a ver que el riñón podemos distinguir un borde externo, como lo vemos acá en verde, ¿bien? Un borde interno, un polo superior y un polo inferior, ¿bien? El polo superior es el que está en contacto estrecho con la glándula suprarrenal, como dijimos recién. El borde externo es un borde convexo, mientras que el borde medial es un borde cóncavo, ¿bien? Y tiene una pequeña incisura, que es lo que dijimos recién, se conoce como ilio renal, que es la entrada a un espacio dentro del riñón que es el seno renal, ¿bien? En el ilio renal va a entrar el pedículo renal, que está formado desde adelante hacia atrás por la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal, ¿bien? Acuérdense que el ilio, más allá del riñón, el ilio es todo sitio por donde ingresan o salen las estructuras del pedículo hacia el órgano, ¿bien? Y como dijimos, teníamos también un polo inferior. ¿Se ve ahí? Sí. No, profe, está acá. Ahí está. Bien. En lo que respecta a la configuración interna, ¿sí? Vamos a ver que el riñón se va a organizar en lo que es la corteza y la médula, ¿bien? El riñón tiene una cápsula. No me deja ver en los... ¿Están viendo las diapos? Está. Entonces el riñón tiene por fuera una cápsula y, como dijimos, se organiza lo que es corteza y médula. La corteza va a ser periférica, ¿sí? Y la médula va a ser interna. Esta médula tiene forma de pirámide,
¿sí? Va a formar las denominadas pirámides de Malpighi, y el vértice de esa pirámide va a formar la papila renal, ¿sí? Que se va a continuar con el sistema excretor. Bien, tenemos las pirámides renales que van a formar la papila renal. Estas papilas renales convergen para formar las cálices menores. Las cálices menores a su vez forman las cálices mayores, y de la unión de las cálices mayores se va a formar la pelvis renal, que no es otra cosa en definitiva que la continuación con el uréter. Bien, acá ven un corte más histológico donde tenemos la corteza renal, las pirámides que conforman la médula renal, bien. Entre las pirámides vamos a tener unas columnas que se denominan columnas de Bertin, bien. Estas pirámides convergen para formar la papila renal, que se continúa, como dijimos entonces, con las cálices menores. Las cálices menores van a dar las cálices mayores, y esas cálices mayores forman como esta estructura aplanada, bien, que es la pelvis renal, que sale a través del hilio renal, como dijimos antes, vena, arteria y pelvis renal, y forma el uréter, bien. Esa es la estructura interna del riñón. Y esto es importante desde el punto de vista funcional, ¿sí? Porque vamos a ver cómo estas estructuras, ¿sí?, que se diferencian en corteza y médula, son importantes para la formación de la orina. Entonces, fíjense, el riñón, como dijimos, está formado por la corteza. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la corteza? ¿Por qué el aspecto microscópico es diferente entre corteza y médula? Porque en la corteza vamos a tener fundamentalmente los glomérulos y los penachos de capilares y tubulares, ¿bien? Mientras que la médula carece de glomérulos y solamente tiene tubos y vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso es más blanquecina con respecto a la corteza, ¿bien? Esta disposición es importante desde el punto de vista funcional, cuando veamos después el mecanismo multiplicador de contracorriente y cómo es la formación de la orina, porque esta disposición anatómica permite un cierto comportamiento de los vasos a nivel de la médula que evita el lavado del gradiente que se genera a nivel de la médula, ¿bien? Entonces, como dijimos, a modo de resumen, el riñón es un órgano macizo, ¿sí?, que se localiza en el retroperitoneo. Vamos a ver que no solo forma parte del sistema urinario, sino que tiene funciones endocrinas. Las dimensiones, como ya mencionamos anteriormente, con forma de habichuela o de poroto, ¿sí? Y como dijimos, cumple no solo funciones en cuanto a la excreción de ciertas sustancias, como un depurado de la sangre, sino que además cumple funciones endocrinas, como vamos a mencionar ahora. Bien, ¿cómo va a estar inervado el riñón? Como todo órgano tiene una inervación que es simpática y una inervación parasimpática. La inervación parasimpática está dada por el nervio vago o neumogástrico, mientras que la simpática depende de la cadena lateral vertebral simpática, ¿sí?, que va a formar un plexo. Cuando se anastomosan esos ramos forman el plexo renal, y como dijimos va a estar irrigado por la arteria renal, que es una rama colateral de la aorta abdominal y que va a drenar a través de las venas renales en la vena cava inferior. Entonces, fíjense cómo es la distribución de los vasos sanguíneos. Van a ver que cuando hablamos del glomérulo, el glomérulo no es otra cosa más que una red de capilares que están intercalados entre dos arterias, una arteria aferente y una arteria eferente, ¿sí? Entonces, tenemos que la sangre ingresa a los riñones a través de esas arterias renales, que como dijimos son ramas de la aorta abdominal, y se van a dividir en arterias interlobulares, pasando a través de las pirámides. Pasan a los límites entre la corteza y la médula y se dividen en arterias arciformes. Bien, estas arterias arciformes se van a ramificar en arterias interlobulillares que pasan a la corteza renal y se ramifican en arteriolas aferentes. Bien, que lo que hacen es nutrir al glomérulo. Y vamos a ver que esta arteriola aferente es fundamental en el filtrado glomerular. Se forma el glomérulo, bien, este ovillo de capilares que vemos acá, y emerge una arteria que es la arteriola eferente, pasa a los capilares peritubulares y de allí la sangre drena en las venas paralelas a las arterias de los riñones para formar las venas interlobulillares, que van a dar las venas arciformes. O sea, obviamente la sangre hace el camino inverso, bien, que se unen, forman las venas interlobulares, y esas venas interlobulares van a formar la vena renal que drena, como dijimos, en la vena cava inferior.
Entonces, fíjense de manera esquemática, ¿sí? Cómo es la secuencia o cómo es la división de las arterias y cómo se forma el retorno venoso que drena finalmente en la vena renal en la vena cava inferior. Entonces, mencionamos recién que el riñón no solo es un órgano con funciones excretoras, sino que, como ven acá, cumple funciones en la regulación de los iones, cumple funciones de ultrafiltración de la sangre, desintoxicación y eliminación de desechos, regula la presión arterial, forma parte fundamental en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, en la regulación de la osmolaridad y la volemia, en la regulación de la eritropoyesis, en la secreción de la vitamina D y en la gluconeogénesis o la formación de glucosa. ¿Bien? ¿Alguien se anima a explicarme de qué manera cumple alguna de estas funciones, alguna de las que ya vimos? ¿Por qué participa el riñón en la eritropoyesis? ¿Quién se acuerda? Sería por la síntesis de la eritropoyetina, que era la Perfecto, hormona que estimulaba la eritropoyesis. perfecto. ¿Y se acuerdan cuál era el principal estímulo para la síntesis de eritropoyetina? La hipoxia. La La hipoxia. hipoxia tisular. Entonces, por ejemplo, en caso de una hipoxia tisular, yo lo que voy a tener es una estimulación de la producción de eritropoyetina a nivel renal que actúa a nivel de la médula ósea para estimular la eritropoyesis. ¿Bien? Y en la regulación de la presión arterial, ¿por qué mecanismo actuaba el riñón? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfecto, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito mejor o más en profundidad y lo vamos a terminar de entender como lo mencionamos en cardiovascular. ¿Bien? Entonces, fíjense, el riñón elimina del plasma, esperen que me están pidiendo permiso para entrar, sustancias orgánicas e inorgánicas y agua, ¿para qué? Para mantener la composición del líquido extracelular, o sea que tiene una función excretora, ¿sí? De esta forma lo que hace el riñón a través de la función excretora es mantener el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, mantener el equilibrio iónico, mantener el equilibrio ácido-base, eliminar los productos del catabolismo celular, la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿sí? Sustancias extrañas para el organismo, como habrán o verán más adelante en farmacología, muchas drogas se depuran o se eliminan por vía renal, entonces a algunos pacientes hay que ajustarle la dosis de medicación en base al clearance renal, ¿sí? Para evitar la intoxicación. Entonces, conocer esto es muy importante desde el punto de vista práctico, ¿sí? Porque uno tiene que considerarlo al momento de medicar a un paciente. ¿Bien? Tiene, además de la función excretora, función endocrina. ¿Por qué? Porque dijimos que producía hormonas, como son la renina y la eritropoyetina, pero además del sitio de acción de otras hormonas, ¿sí? Como es el péptido natriurético atrial, la hormona antidiurética y la hormona aldosterona. O sea que no solo produce hormonas, sino que es el lugar donde esas hormonas actúan. Y además produce la transformación a formas activas de la vitamina D, ¿sí? La 1,25-hidroxivitamina D. Y de esta manera obviamente va a regular el metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Bien? ¿Se ve ahí? Entonces, a través de esta función excretora y endocrina, el riñón lo que hace es regular la presión arterial a través del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y además participa en la producción de los glóbulos rojos. ¿Sí? Y además tiene una función metabólica. ¿Por qué? Porque ante situaciones de un ayuno prolongado, el riñón tiene la capacidad de formar glucosa por un fenómeno o por un mecanismo de gluconeogénesis. A partir de aminoácidos es capaz de producir glucosa. ¿Sí? Cada vez que dejo entrar a un compañero me saca de la diapo. Bien. Entonces, fíjense que cuando hablamos del riñón tenemos una unidad funcional que es la nefrona, ¿sí? Cuando hablamos de unidad funcional del riñón hablamos de nefrona y está formada por el corpúsculo renal y por el sistema de túbulos, ¿sí? Y a su vez el túbulo urinífero que está compuesto por la nefrona y por el sistema colector. ¿Bien?
Ahora bien, fíjese que cada nefrona es independiente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una nefrona formada por el glomérulo, la cápsula de Bowman, su sistema colector, que solamente se fusiona con otras nefronas cuando drenan en el túbulo colector, ¿sí? O sea, cada nefrona es independiente hasta que se fusiona, o sea, distintas nefronas van a desembocar en el túbulo colector. Y el túbulo colector termina en la papila renal, formaba los cálices menores forman los cálices mayores formaban, ¿se acuerdan? La pelvis renal, que se continúa como el ureter. ¿Bien? Me deja avanzar. Me deja pasar diapo. Ahí está. Entonces, como dijimos, la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Hay más de 1.000.000 de nefronas por cada riñón, ¿sí? En las nefronas es donde se va a filtrar la sangre y se forma la orina. Acuérdense que la orina en definitiva es un ultrafiltrado de plasma, ¿bien? Y la nefrona se forma por el agrupamiento de vasos capilares llamados glomérulos, ¿bien? Como dijimos antes, la sangre llega entrando al capilar por la arteriola aferente, procedente del árbol vascular periférico, y sale a través de la arteriola eferente, ¿bien? Acá tenemos entonces el glomérulo con su arteriola aferente. La arteriola eferente está rodeado por una cápsula que se denomina cápsula de Bowman. Bien, esta cápsula de Bowman que rodea el glomérulo tiene una hoja que es una hoja visceral, que está formada por los podocitos, y una hoja externa o capa parietal. Bien, y entre la hoja visceral y la hoja parietal vamos a tener lo que se conoce como espacio de Bowman. Bien, que se continúa con el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal desciende para formar el asa de Henle, que tiene una rama gruesa y una rama delgada, ¿bien? Esa asa ascendente va a formar el túbulo contorneado distal y finalmente se continúa con el túbulo colector, ¿bien? A lo largo de todo este sistema tubular, ven que se ve en rojo en paralelo, hay una red capilar que son los capilares peritubulares, ¿sí? Y entre ambos sistemas, tubular y la red capilar, se va a producir un intercambio regulado de agua y electrolitos, ¿bien? Que va a dar como resultado final la orina, ¿bien? Profe, disculpa que te interrumpa. O Sí, sea, la nefrona sería este conjunto todo del glomérulo, arteriolas y los túbulos contorneados, ¿eso? exacto. Vos pensás que tenés el glomérulo, no es más que la ramificación de la arteriola aferente, que forma toda una red de capilares, ¿sí? Que son como un ovillo. Ahora hay otra foto que se ve más en detalle. Que forma como un ovillo, ¿bien? En ese ovillo donde se produce el ultrafiltrado, mirá, acá lo tenés. Vos tenés la arteriola aferente, ¿bien? Se forma toda esta red de capilares, ¿bien? Esta red de capilares que va a estar rodeada por una cápsula, que como le dije, tiene una cápsula externa, que es la cápsula de Bowman o la hoja parietal de la cápsula de Bowman, una hoja visceral que está formada por los podocitos. Todos estos capilares son capilares fenestrados, ¿sí? Y esta característica histológica es lo que va a permitir el ultrafiltrado. Van a ver que el ultrafiltrado no solamente depende del tamaño de los poros, sino que también de... Chicos, hay alguien que tiene un micrófono abierto con música, ¿puede ser? Ahí está. De este ultrafiltrado va a permitir, y de la indemnidad de esta barrera de filtración va a depender la composición del ultrafiltrado, más allá de los sistemas de reabsorción y secreción a nivel tubular, como vamos a ver después. Bien, entonces, la formación de la orina es a través de este glomérulo en el que van a participar fuerzas que se conocen como fuerzas de Starling. Esto yo les voy adelantando, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Estas fuerzas de Starling son el interjuego que existe entre la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la presión oncótica de la cápsula de Bowman y la presión oncótica del capilar. Entonces, de estas 4 presiones, algunas que van a favorecer el ultrafiltrado y otras que van a impedir la salida hacia el espacio de Bowman, va a determinarse el filtrado glomerular. ¿Bien? Y esto se va a continuar con Profe, el túbulo. perdón,
Se escucha bien, pero hay alguien con el coso abierto y se entrecorta. A ver, vamos a ver si puedo silenciar. Ahí sí. Ahí está, ahí silencié a todos. El que necesite abrir el micrófono para hacer alguna pregunta lo va abriendo, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, tenemos además lo que se conoce como aparato yuxtaglomerular. Bien, este aparato yuxtaglomerular va a estar formado por las células yuxtaglomerulares, que son células de músculo liso especializadas que van a rodear a la arteriola aferente, las células mesangiales extraglomerulares y las células de la mácula densa, ¿sí? Que estas células de la mácula densa son células especializadas diferenciadas que pertenecen al epitelio que revista el túbulo contorneado distal. Van a ver que entre la arteriola aferente y la arteriola eferente se entrecruza siempre el túbulo contorneado distal, ¿bien? Y esta zona, el túbulo contorneado distal, que se conoce como mácula densa, lo que hace es actuar como un osmoreceptor, regulando la cantidad de sodio que está filtrando el glomérulo. ¿Bien? Entonces fíjense que tenemos el glomérulo, bien, es toda esta red de capilares fenestrados, como vemos acá, rodeados por la cápsula de Bowman, con el espacio de Bowman. ¿Y cómo se forma esta red de capilares? A partir de una arteriola aferente, se anastomoses, se forman todos estos capilares y emergen formando la arteriola eferente. Entre ambas arteriolas, aferente y eferente, pasa el túbulo contorneado distal por una zona especializada que es la mácula densa. Bien, además de la mácula densa tenemos estas células que son las células mesangiales, extraglomerulares, ¿sí? Las células yuxtaglomerulares o células granulares y las células que conforman la mácula densa. Esto en su conjunto es el aparato yuxtaglomerular. Es que no me deja pasar la diapo. No me deja pasar la diapositiva. Está complicado, chicos, hoy. Ahí está, mejor. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Ahora, fíjense, hablamos que el riñón se organizaba en una corteza y en una médula, ¿sí? Y vamos a ver que estas nefronas pueden ser corticales o yuxtamedulares, ¿bien? Prácticamente el 80% de las nefronas son corticales, ¿bien? Estas nefronas tienen una asa de Henle que es más cortita y tienen una tasa de filtración glomerular que es mucho menor. ¿Por qué? Porque carecen de vasos rectos y esa es una diferencia fundamental, ¿bien? Después tenemos las nefronas que son yuxtamedulares, son las menos abundantes. Fíjense, tienen una asa de Henle mucho más larga.
su tasa de filtración glomerular es mayor. ¿Por qué? Porque tienen estos vasos que forman los denominados vasos rectos, ¿sí? Entonces, la arteriola deferente de estas nefronas yuxtamedulares van a originar vasos en forma de horquilla, como se ve acá, que se internan en la médula renal y corren paralelos al asa de Henle, ¿sí? Y esta disposición de los vasos medulares es de importancia fundamental para el mecanismo de concentración de la orina. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el mecanismo multiplicador de contracorriente, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos la zona de los glomérulos yuxtamedulares, están cerca de la unión córtico-medular, tienen arteriolas eferentes que descienden hacia la papila renal, ¿bien? Y van a formar los vasos rectos. ¿Para qué? Para los túbulos medulares, ¿bien? Prácticamente el 90% del flujo sanguíneo renal es para la corteza y solo el 10% es para la zona yuxtamedular y medular, ¿bien? Y esto es importante, ¿por qué? Porque van a ver que cuando veamos el mecanismo multiplicador de contracorriente, la finalidad del mecanismo multiplicador de contracorriente es generar una médula hipertónica, porque si se acuerdan, cuando vimos renal, teníamos una hormona que se llamaba hormona antidiurética que permitía, mediante la extrapolación de las acuaporinas, reabsorber el agua, ¿bien? En caso de que hubiera un aumento de la osmolaridad. Entonces, para que exista este gradiente hiperosmótico, yo tengo que tener un flujo sanguíneo renal mucho más lento, por eso solo el 10% del flujo sanguíneo renal llega a esta zona medular, para que no se produzca el lavado de este gradiente de concentración. ¿Se entiende? ¿Se No, entendió? profe, ¿lo querés repetir? Disculpa. Sí. Del flujo, ¿se acuerdan cuando vimos volumen minuto que decíamos que prácticamente el 20% del volumen sanguíneo era para el riñón? O sea, que eran órganos muy vascularizados, ¿bien? Ahora, de ese flujo sanguíneo que está destinado al riñón, prácticamente el 90% va a la corteza y solamente un 10% va a la zona medular y yuxtamedular. Y esto tiene un fundamento fisiológico, ¿sí? Cuando veamos el mecanismo multiplicador de contracorriente, vamos a ver que el mecanismo multiplicador de contracorriente tiene como finalidad la formación de una médula hipertónica, ¿sí? O sea, un gradiente de concentración a una alta osmolaridad dentro de la médula. ¿Y esto para qué sirve? Bien, esto sirve para que pueda actuar la hormona antidiurética, que la vimos cuando vimos cardiovascular, que era una hormona que respondía en función de la osmolaridad del plasma, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando había un aumento de la osmolaridad? Había un aumento de la tonicidad, digamos. Se secretaba la hormona antidiurética, bien, y esa hormona antidiurética lo que hacía era extrapolar acuaporinas a nivel del túbulo colector para favorecer la reabsorción. Y esa reabsorción de agua lo hacía a través de un gradiente de concentración. Ahora, si yo tuviera un flujo sanguíneo renal muy intenso a nivel de la médula, ese gradiente de concentración se lavaría, ¿sí? Es por eso que el flujo sanguíneo renal a nivel de la médula es muy bajito, para evitar el lavado de este gradiente de concentración que se generó a través del mecanismo multiplicador de contracorriente, ¿sí? Lo vamos a entender mejor cuando veamos mecanismo multiplicador de contracorriente, ¿bien? Pero esta formación de los vasos rectos y el flujo sanguíneo que es diferente en la corteza y en la médula tiene un sustrato fisiológico, ¿bien? Ahí está. Entonces, fíjense que teníamos la corteza, la médula, la nefrona, ¿bien? La nefrona terminaba formando la orina, forma este ultrafiltrado de plasma, ¿bien? Lo transportaba a los cálices menores formaban el cáliz mayor formaba la pelvis renal, y la pelvis renal se continúa con los uréteres hacia la vejiga urinaria, ¿bien? Entonces, fíjense que dijimos que el glomérulo eran más que nada, ¿verdad? Era una red de capilares que estaba entre dos arteriolas, ¿sí? Una arteriola aferente y una arteriola deferente. Y vamos a ver después que la vasodilatación o la vasoconstricción de esta arteriola aferente y eferente va a ser uno de los mecanismos de regulación del filtrado glomerular. Bien, teníamos el endotelio capilar, que era un endotelio fenestrado, un epitelio capilar formado por una capa visceral, como dijimos que eran los podocitos, bien,
una capa parietal formada por la cápsula de Bowman, un espacio entre ambos, que es el espacio de Bowman, ¿bien? Las células mesangiales intercapilares y la cápsula que recibe este ultrafiltrado y va a desembocar en el túbulo contorneado proximal, como lo vemos acá, ¿bien? De vuelta, el aparato yuxtaglomerular, esto que vemos de manera esquemática, lo vamos a ver en los cortes histológicos, ¿sí? Es la estructura renal que en definitiva lo que hace es regular el funcionamiento de la nefrona, ¿sí? Está formado por la porción terminal de la arteriola aferente, la primera porción de la arteriola eferente, ¿bien? El mesangio, que está entre ambas arteriolas, esto que vemos acá, ¿sí? La mácula densa, que se acuerdan que era esta zona especializada del túbulo contorneado distal, y la porción recta del túbulo distal, que lo que hace es adherirse al polo vascular del glomérulo. ¿Bien? El glomérulo tiene lo que se llama un polo vascular, que es donde entra la arteriola aferente y arteriola eferente, y van a ver que se habla también de un polo urinario, que es donde se continúa con el túbulo contorneado proximal. Después tenemos el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Que está conformado por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Bien, de vuelta, este glomérulo renal, como dijimos, son la red de capilares fenestrados, la cápsula de Bowman, como ya vimos, está conformada por la hoja visceral y la hoja parietal, y estos dos polos que son el polo vascular y el polo urinario. Bien. Después vamos a ver en mayor detalle esta barrera de ultrafiltración, que es la membrana de filtrado glomerular, que va a estar formada por el endotelio capilar, ¿bien? Que se llama endotelio fenestrado. ¿Por qué? Porque tiene pequeñas perforaciones, pequeñas fenestras, ¿sí? Que van a permitir el paso de ciertas sustancias. Una membrana basal formada por una red de colágeno y las células epiteliales o podocitos que forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como barrera de filtración glomerular, que a su vez vamos a ver que están cargados positiva y negativamente, y que también no solo es el espacio de la cápsula, estas pequeñas hendiduras, lo que va a permitir el ultrafiltrado, sino también la polaridad de las sustancias va a permitir que éstas se filtren o no. ¿Bien? Se tilde y no me deja. Entonces fíjense que esta es una imagen por microscopía electrónica de lo que es esta barrera de filtración glomerular formada por el podocito, por la membrana basal y por el endotelio fenestrado. ¿Bien? Como dijimos, tenemos un sistema de túbulos que se continúa con la cápsula de Bowman, va a formar el túbulo contorneado proximal, ¿sí? El asa de Helde, con sus dos ramas, su rama delgada descendente, su rama ascendente o rama gruesa, ¿bien? Pero el túbulo contorneado distal, y se continúa finalmente con el túbulo colector, ¿bien? Que es donde actuaba, ¿se acuerdan? La hormona antidiurética a través de las acuaporinas, que va a formar finalmente los uréteres para la eliminación del riñón, de la orina por el riñón. ¿Bien? Qué mal que están dando Webex, chicos, es tremendo. No me deja pasar las diapositivas. Bien, entonces fíjense, ahora vamos a ver ciertas características histológicas del sistema tubular, ¿sí? Acuérdense que, si bien no somos de hacer mucho hincapié en la parte histológica, justamente en lo que es el sistema urinario, tiene una particularidad, tiene un epitelio que se denomina de transición, y
y es tan característico del epitelio del sistema urinario que incluso se lo denomina como urotelio, ¿bien? Entonces, fíjense, a nivel del túbulo contorneado proximal, tiene un ribete en cepillo, este ribete es más, este epitelio es más acidófilo, ¿sí? Tiene un menor diámetro de la luz, con una luz en forma de estrella y menor cantidad de núcleos, ¿sí? Este túbulo va a estar ubicado fundamentalmente en la corteza, ¿sí? Y es un epitelio cúbico simple con ribete en cepillo. ¿Bien? Esto es como se ve en el corte histológico. Acá tenemos la cápsula de Bowman con el espacio de Bowman, ¿bien? El glomérulo y se continúa con el túbulo contorneado proximal. Después tenemos el asa gruesa, ¿sí? El asa gruesa de Henle, ¿bien? Es más acidófila con en la tinción de eosina y hematoxilina, tiene un epitelio cúbico simple. Acuérdense que la rama gruesa va a estar ubicada en la médula, ¿bien? Y equivale a la porción recta del túbulo proximal y distal. El asa delgada es más acidófila, ¿bien? Tiene un epitelio plano simple, fíjense que está formado por una única hilera, ¿bien? Se ubica en la médula y tiene escaso citoplasma. Esto para que vean las diferencias a lo largo del túbulo, ¿bien? Después tenemos el túbulo distal, sin ribete en cepillo, es un epitelio cúbico simple, con una luz mucho más limpia, ¿sí? La otra que se acuerdan que era en forma de estrella, esta es una luz mucho más limpia y se van a ubicar fundamentalmente a nivel de la corteza renal. Fíjense las diferencias histológicas entre el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y las asas de Henle gruesa y delgada. Y estas características histológicas diferentes hacen a la funcionalidad, como vamos a ver más adelante, en el funcionamiento del mecanismo multiplicador de contracorriente, ¿sí? Después tenemos el túbulo colector, que es un túbulo acidófilo pálido, tiene pequeñas reservas de glucógeno y está formado por un epitelio cúbico simple, bien, tiene una superficie apical que es convexa hacia la luz, se evidencian los límites intercelulares a lo claro del glucógeno perinuclear y se ubica tanto en la corteza como en la médula, ¿sí? Después tenemos la mácula densa, eso que veíamos como un esquema, que se acuerdan que era una porción especializada del túbulo contorneado distal. Fíjense cómo son células más cilíndricas, ¿sí? Se estiran y estaban en íntimo contacto con la arteriola aferente, y lo que hacía era sensar la llegada de sodio hacia el túbulo. ¿Bien? Entonces, vimos la parte macroscópica del riñón, su microscopía en cuanto a las generalidades. Recuerden que tiene este epitelio transicional característico, que es el urotelio, ¿bien? Y una vez que se formaba la orina, salía a través de la pelvis renal por el hilio renal para formar el uréter, ¿sí? Y el uréter, en definitiva, no es más que la prolongación de este sistema de túbulos colector a nivel macroscópico, ¿bien? Que son tubos musculares de 25 a 30 centímetros de largo, que lo que hacen es conectar el riñón con la vejiga. Bien, tenemos riñón con la vejiga. Al igual que los riñones, son órganos o estructuras, mejor dicho, retroperitoneales, que van a descender dentro de la pelvis, pasando inferiores al conducto deferente en el varón y a la arteria uterina en la mujer. Este dato es muy importante, sobre todo para los que quieran seguir una rama quirúrgica, porque algunas de las complicaciones que se suelen dar en las cirugías de hernias inguinales o las cirugías de ovario de las mujeres es que se puede lesionar por la contigüidad que tiene el uréter en este tipo de intervenciones, ¿sí? Y los uréteres van a penetrar en la pared de la vejiga oblicuamente desde su ángulo posterior inferior y crean una válvula que es unidireccional para evitar el reflujo hacia el riñón. ¿Bien? ¿Cómo está formado desde el punto de vista histológico el uréter? Por 3 capas, ¿sí? Al igual que la vejiga, está formado por una mucosa, que es este epitelio polimorfo o epitelio transicional, y la lámina propia, una capa muscular formada por tejido muscular liso y la adventicia o serosa. ¿Bien? Con respecto a la vejiga, vamos a ver que la vejiga es un órgano hueco que se localiza, como vimos antes, a nivel de la pelvis y está formado por 3 capas. Una capa mucosa,
que es este epitelio de transición. Yo acá les puse, es un epitelio estratificado que consta de múltiples capas epiteliales que pueden contraerse y expandirse para adaptarse al grado de extensión necesario. Y obviamente que la vejiga puede estar depresionada o puede estar llena de orina. Entonces, la histología va a diferir en este epitelio según las características del órgano esté lleno o vacío. ¿Bien? Todo este epitelio de transición es al que recurren los órganos del sistema urinario y se lo conoce como urotelio. ¿Bien? Una capa muscular que es muy desarrollada es lo que se conoce como detrusor de la vejiga y una adventicia formada por vasos grandes, células adiposas y tejido conectivo. Bien. Y finalmente tenemos la uretra, ¿sí? Que es un tubo membranoso que se va a extender desde la vejiga hasta el orificio uretral externo. ¿Cuál es la función de la uretra en ambos sexos? Fundamentalmente es la de transportar la orina hacia el exterior del cuerpo, ¿sí? Pero además en el sexo masculino sirve para transportar el semen. Vamos a ver que la uretra masculina pasa a través del pene, ¿sí? Y de ahí es que sea notablemente más larga que la femenina. La uretra masculina mide entre 25 y 30 centímetros, mientras que la uretra femenina es de unos 4 centímetros. Y esa variante anatómica hace también que la mujer, por su característica anatómica, sea más propensa a las infecciones urinarias. ¿Bien? Van a ver que en la uretra masculina podemos distinguir 4 porciones, que son la uretra intramural o preprostática, la uretra prostática, la uretra intermedia o membranosa y la uretra esponjosa o peniana. Bien. Además vamos a tener un esfínter uretral interno que existe solo en los hombres y la función justamente tiene que ver con la eyaculación, es cerrar el paso hacia la vejiga durante la eyaculación para prevenir el reflujo del semen a la misma. Bien. Y un esfínter uretral externo que está tanto presente en el hombre como en la mujer. Bien. En el hombre está formado por un complejo muscular compuesto por una capa circular de músculo liso que envuelve la uretra, ¿sí? A la uretra proximal membranosa, un músculo profundo transverso del perine y el músculo compresor de la uretra. Mientras que en la mujer el complejo muscular está compuesto por la capa circular del músculo liso que envuelve la uretra, el músculo compresor de la uretra y el esfínter uretrovaginal. Perdonen que tengo que ir saliendo y entrando, pero ese tilde no me deja avanzar las diapositivas. Esta tabla la van a ver del MUR, ¿sí? Está textual, la copié y la pegué para que después la lean con mayor tranquilidad, donde describe, ¿sí? El recorrido que hace la uretra masculina en sus 4 porciones. Y esto solo como para introducción, lo otro fue solamente la parte anatómica, histológica, como para introducirnos en el sistema urinario. Van a ver que, cuáles son los mecanismos de formación de la orina, ¿sí? Para que se forme la orina, lo que necesitamos primero que nada es que haya una buena presión de perfusión a nivel de la arteria renal, ¿sí? Y un paciente cuando está hipotenso y tiene una presión arterial media por debajo de 70 milímetros de mercurio, entra en lo que se conoce como oliguria, cuando hay una disminución de la producción de orina, o incluso en anuria, cuando directamente no se produce diuresis, ¿sí? Entonces, para que haya orina, lo primero que tenemos que hacer es que haya una producción de un ultrafiltrado de plasma, ¿bien? Y este filtrado de plasma tiene la misma composición que el plasma, excepto que no tiene proteínas. Y la ausencia de proteínas en la orina tiene que ver o depende de esta barrera de filtración que vimos formado por el endotelio, la membrana basal y los podocitos, ¿sí? Entonces, como mencioné antes, el flujo sanguíneo renal es de aproximadamente el 20% del volumen minuto, ¿sí? Lo que representa un valor de 1000 a 1200 mililitros por minuto.
Entonces, el flujo plasmático renal es el volumen de plasma que pasa a cada uno de los riñones, ¿sí? En condiciones normales, el filtrado glomerular produce aproximadamente 180 litros en 24 horas, ¿sí? Pero obviamente no orinamos 180 litros. ¿Y de qué depende eso? De que la mayor parte del ultrafiltrado de plasma se reabsorbe y el promedio de diuresis es de 1 a 2 litros por día. Lógicamente va a depender también del grado de hidratación que tenga el individuo, ¿sí? Pero prácticamente el 70% del ultrafiltrado se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces, cuando comparamos la composición química de la orina con la del plasma, podemos ver que hay algunas sustancias que desaparecen, otras que aparecen en mayor cantidad o bien que están disminuidas. Y en definitiva esto depende de 3 procesos, ¿sí? Que lo vamos a ver mejor cuando veamos el transporte de sustancias a nivel tubular, pero que son la secreción, la reabsorción y la filtración, ¿sí? Entonces, hablamos de filtración como aquella molécula que pasa por el ultrafiltrado glomerular, pero no se reabsorbe, ¿sí? Sino que será depurada por la orina. ¿Bien? Después tenemos sustancias que son filtradas y son reabsorbidas, es decir, es el paso de iones y moléculas desde el ultrafiltrado hacia la sangre. O sea, se filtró, pero una vez que se filtró, se reabsorbió, pasa hacia la sangre. ¿Bien? Y otras sustancias que además de ser filtradas son secretadas, es decir, que es el paso de iones y moléculas desde la sangre hacia la luz del tubo. O sea, se filtró, y una vez que es filtrada, además es secretada hacia la orina para que sea eliminada. ¿Bien? ¿Eso se entiende la diferencia entre secreción, reabsorción y filtración? Sí, sí. Las capas constantes es positivo. Y fíjense que la excreción, ¿sí? Para no confundir secreción, reabsorción, filtración, se reserva para toda aquella sustancia que es eliminada por la orina. Bien, o sea, no confundir lo que es la excreción de la secreción, reabsorción y filtración. La reabsorción y la secreción tubular se deben a mecanismos de transporte activo y pasivo y pueden seguir una vía paracelular o transcelular. Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico de una sustancia que se filtra? Una sustancia filtra, no se reabsorbe ni se secreta, el ejemplo es la inulina. ¿Sí? Entonces, cuando queremos valorar la filtración glomerular, podemos evaluarlo a través de la inulina. ¿Por qué? Porque el clearance de inulina es igual al filtrado glomerular. Si una sustancia se filtra y se reabsorbe, el clearance de esa sustancia va a ser el filtrado glomerular menos el clearance de esa sustancia determinada. Y el ejemplo típico es la glucosa. ¿Bien? Y una sustancia que se filtra y se secreta, el ejemplo es la creatinina, ¿bien? Donde el clearance de esa sustancia determinada va a ser el filtrado glomerular más el clearance de esta determinada sustancia. Y como ya les mencioné antes, el filtrado glomerular, esto lo vamos a ver mejor en las clases siguientes, va a depender fundamentalmente de 4 fuerzas, ¿sí? 2 que van a permitir el filtrado del líquido hacia afuera y 2 presiones que se oponen a ese ultrafiltrado, ¿bien? ¿Cuáles son esas presiones o ese interjuego de presiones que se conocen como fuerzas de Starling? Tenemos, por un lado, la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿sí? Que lo que va a permitir esta presión es la salida del líquido hacia afuera, ¿bien? Ahí está. Después tenemos la presión oncótica del espacio de Bowman, que también va a favorecer la salida hacia afuera, pero en condiciones normales, lógicamente, la presión hidrostática capilar, perdón, la presión oncótica capilar es despreciable porque en condiciones normales no debe haber proteínas, salvo que existan situaciones patológicas en las cuales haya una lesión de la membrana de filtración, como ocurre, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, como vamos a ver más adelante.
Y después tenemos las presiones que se oponen a la ultrafiltración, como son la presión hidrostática del espacio de Bowman y la presión oncótica del capilar glomerular. Y vamos a ver que de ese interjuego de presiones va a depender la presión efectiva de filtración. ¿Bien? Esto quédense tranquilos que lo que tiene que ver con las fuerzas de Starling y todos los mecanismos de secreción, reabsorción, lo vamos a volver a ver cuando veamos transporte de sustancia a nivel de los túbulos, ¿sí? Y además nos falta, para entender todo esto, ver el mecanismo multiplicador de contracorriente, que es el que va a determinar la osmolaridad de la orina. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hoy no les voy a tomar la asistencia porque como no se pudo utilizar el link correctamente y no estaba publicado correctamente, porque fue lo que me pasaron, algunos compañeros puede ser que no se hayan enterado, así que quédense tranquilos que no les voy a tomar el cuestionario de presente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de la parte renal? Esto es recién la introducción, ¿sí? Esto para leerlo pueden leerlo del ROS, de histología, del MUR, de la parte anatómica, y ya después arrancamos con los libros de fisiología. Profe, ¿el Power va a subir con qué día? ¿Cómo, perdón? Ay, no sé quién habló. No, yo preguntaba si se va a subir este Power. Sí, se los puedo subir. Está subido el del año anterior, pero se los puedo subir también. Dale, gracias. Profe, no hay ningún Power subido. Ah, entonces capaz que está subido, pero no mostrado. Porque está subido, yo lo vi hoy temprano. Bueno, gracias. Después se lo subimos a este también. Bueno, esto es una introducción de la parte anatómica e histológica, y ya después nos vamos a meter de lleno en la parte de la fisiología renal, pero para poder entender el filtrado glomerular y toda la fisiología es importante entender la ultraestructura que tiene el riñón, sobre todo lo que es la formación de la nefrona, ¿sí? Así que vayan leyéndolo tranquilo, así cuando arranquemos con la parte funcional, hablamos el mismo idioma en cuanto a las estructuras anatómicas, ¿sí? Bueno, chicos, esperemos que para la próxima semana se regularice el tema Webex. Acuérdense que esta semana tienen la actividad de habilidades clínicas de RCP. Así que, bueno, nos estamos viendo el martes que viene y el viernes continúa con filtrado glomerular con Guillermo. ¿Bien? Después, si quedó algún tema que no se entendió de electro, que no se pudo dar por el tema Webex, podemos hacer alguna consultoría como para alguna duda, o si no entendieron el cálculo del eje eléctrico, o el sistema de vectores. Cualquier duda que vaya surgiendo me lo preguntan y podemos armar una clase aunque sea cortita al finalizar el tema, por más que estemos viendo renal, ¿sí? Así que eso de última lo vamos viendo. Gracias, profe. ¿Puede pasar el sondeo? No, es que no lo voy a poner al sondeo porque como se publicó un link que era para las 19 horas, a lo mejor algunos compañeros se conectaron al campus, vieron eso y no se conectaron pensando que no había clase a las 2, así que hoy sondeo no va a haber. Ah, ok, perfecto, perfecto. Quédense Bueno, muchas tranquilos. gracias. Bueno chicos, nos vemos. Hasta luego.